Grabar en esta computadora. Ok, muy bien, queridos alumnos. Y justamente aquí están entrando otros alumnos más. A admitir a todos entonces. Gusto de saludarles. Nuevamente estamos con este ánimo de seguir estudiando y hoy tenemos un tema requete contra interesante que pareciera que no es tema para nosotros los evangélicos, pero a mí me parece que entender el contexto, la historia, lo que ha vivido el siglo XX es crucial para entender los desafíos de la iglesia. Y hoy a nosotros nos corresponde estudiar las revoluciones hispanoamericanas. ¿Ya? No sé cuánto ha logrado usted estudiar, avanzar sobre este tema. Yo no quiero hacerlo tan complicado para ustedes, sino que me gustaría, en este corto tiempo, porque a ver si alcanzo también a acompañar un ratito al pastor Luis Reyes por allá, por su casa, y me dejo caer, ya en su cumpleaños, a quien felicitamos todos juntos hoy. Quisiera hablar un poco de los antecedentes de las revoluciones hispanoamericanas. Es una materia importante para nuestro diplomado en pensamiento social cristiano. Nosotros lo que estamos haciendo es acción social, o sea, el intento y la transformación de las estructuras sociales. Vale decir, la influencia que puede tener la iglesia a través de la acción política. Y si es una acción política, entonces tenemos que conocer los partidos políticos, como hemos estudiado, la historia de Chile y América Latina contemporánea, y entre ellos las revoluciones hispanoamericanas nos permiten entender un poco la configuración de algunos partidos políticos que tienen ciertos idearios. ¿Ya? O sea, si yo quiero entender cómo funcionan la izquierda y las luchas que tienen los partidos de izquierda y por qué las derechas o las centro-derechas tienden a alejarse de las ideas más radicales de izquierda, entonces es necesario conocer las revoluciones hispanoamericanas, porque de ahí surgen muchas ideas políticas. ¿De acuerdo? Ok, entonces, cuando yo estoy hablando de las revoluciones hispanoamericanas, no estoy hablando de las revoluciones de emancipación eh, hispanoamericana. ¿Sí? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? No me refiero a las épocas de las revoluciones de independencia hispanoamericana, o sea, cómo todos los grupos humanos y las que llegaron a ser naciones de Latinoamérica se rebelaron a España. Me estoy refiriendo a revoluciones ya dentro de Hispanoamérica, revoluciones que ocurren contra el poder, en la toma por la fuerza, la creación de guerrillas, etcétera. Entonces, tenemos que partir desde el concepto de revolución industrial. Eso es lo primero. Las revoluciones hispanoamericanas parten de, o como consecuencia de la revolución industrial. Yo no sé cuánto ustedes entienden este concepto, pero voy a tratar de hacerlo de manera muy sencilla. La revolución industrial es entendida como una de las revoluciones más importantes que ha vivido la humanidad. O sea, que es una revolución porque cambió completamente el pulso de la historia. No han habido revoluciones tan grandes en la historia de la humanidad, eh, tan seguido para que ustedes me entiendan. La revolución anterior a la revolución industrial es la que se conoce como la revolución de la agricultura. A ver, déjenme recibir aquí algunos alumnos que se están incorporando, por ahí vienen. La agricultura. O sea, voy a tratar de hacerles entender esto. Fíjense que el ser humano vivió casi 2 millones de años y adscribimos, por lo menos en términos de los estudios de la ciencia, a la idea de que el hombre estaría en la Acá Tierra, está el más o menos el celular. ser humano, la raza humana hace 2 millones de años aquí. Los seres humanos hemos sido recolectores, cazadores y pescadores durante casi 2 millones de años. O sea, la trama social no ha sido tan compleja y el proceso de complejización se ha dado en este último tiempo, en lo que nosotros conocemos como la historia de la humanidad. O sea, la época en que aparece la escritura. El año 3000, 3500 a.C. aparece la escritura y aparece la historia. El concepto de historia
está relacionado a la escritura. Antes de la escritura no existe la historia, existe la prehistoria. Y la prehistoria es larguísima, larguísima tanto como 2 millones de años que muestran la aparición del hombre desde los primeros singantropos, por así decirlo, los Homo habilis, la historia de las cavernas y esa complejización de la trama social que no es tanto porque parten de ser cazadores a ser recolectores y pescadores y así, como digo, pasan miles de años la humanidad de manera nómade y seminómade. Por ejemplo, el cambio de nomadismo al seminomadismo, o sea, aprender a quedarse por lo menos en la tierra un rato, a aprovechar los recursos naturales que hay en una zona y luego irse de ahí hasta que los ocupan todo. Eso demoró miles de años. Entonces la trama social se complejizó lenta. En palabras muy sencillas, la humanidad avanza muy, pero muy lento. Y entonces aquí aparece este concepto de revolución, que es un salto, ¿cierto? Que es como un momento en que parece que las situaciones se empujan de una manera tan abismal que el curso natural evolutivo se acelera de manera inconmensurable. Eso es una revolución. ¿Ya? Entonces, revoluciones en la historia de la humanidad hemos tenido la agricultura. La agricultura aparece más o menos entre el año 8000 y el 4000 antes de Cristo, lo que se conoce como el neolítico, la nueva piedra. Hay un paleolítico, o sea, una piedra antigua, paleo, antiguo, litos, piedra, paleolítico, y hay un paleolítico primario, un paleolítico medio, un paleolítico superior, pero todo eso es prehistoria, es una trama muy poco compleja. Pero en el neolítico, en la nueva piedra, que es el concepto que tiene que ver con la necesidad de pulir una piedra que sea útil para hacer herramientas que permitan cultivar la tierra, es el neolítico, aparece entonces este concepto de la agricultura que es una revolución. Esto que le estoy diciendo es súper importante para nuestro análisis antropológico, el concepto de hombre, de desarrollo de la historia, el concepto de civilización, todo esto es muy importante. Tienen que, miren cómo me demoro para poder llevarlos a la revolución industrial, pero creo que es absolutamente necesario. Entonces, esta es la primera revolución humana, la agricultura. ¿Y por qué es una revolución? Porque cuando aparece la agricultura, cambia todo. Esta trama social que no era tan compleja en términos antropológicos se complejiza tremendamente así, al cabo de muy pocos años. ¿Por qué? Porque cuando se es cazador, se es recolector, se es pescador, los grupos humanos son pequeños, se mueven de aquí para allá y el ser humano está preocupado de suplir sus necesidades más básicas, que es comer. Y ahí hubieron algunos adelantos como el uso del fuego, las cavernas, las casas comunales, etcétera, ¿no? El pequeño grupo, estamos hablando que se ha avanzado la humanidad de la horda al clan, que son grupos familiares, a la tribu, ¿no? Pero hasta ahí, no hay un concepto de Estado y mucho menos de un Estado complejo. Pero cuando aparece la agricultura, eso cambia inmediatamente. ¿Por qué? Por el sentido que cumple la tierra. Cuando aparece la agricultura, los hombres se dan cuenta que esos alimentos que se comen tienen semillas y cuando tienen esas semillas al suelo, esas semillas dan un fruto, se dan cuenta que ellos pueden, a propósito, poner esas semillas en el suelo y esperar que germinen. Entonces, adquiere un sentido la tierra como propiedad privada. Y los grupos dejan de desplazarse y empiezan a tener dominio de la tierra. Entonces, al quedarse en ese lugar, empieza todo un proceso revolucionario, porque otra cosa interesante que produce la agricultura es que aparece un concepto de la antropología muy importante llamado excedente alimenticio. Antes de la revolución de la agricultura, los seres humanos no tienen excedente alimenticio, no guardan alimentos, buscan por el día, esa es su vida, y como no tienen excedente alimenticio, no se da espacio para algo que ha sido clave en el desarrollo cultural, el desarrollo civilizatorio de la humanidad, que es el ocio. Un concepto antropológico interesante, el ocio, que no es como uno escucha ocio, es como, gente floja, ¿no? No, pero el ocio es un concepto interesante, es el tiempo libre que
posee el ser humano para pensar, para reflexionar y para desarrollar la inventiva y la técnica. Hay un concepto, o sea, hay una relación muy interesante entre el concepto de ocio y el concepto de técnica humana. Cuando hay tiempo para pensar, entonces el hombre empieza a ser catapultado a un estadio superior en su relación con todo el medio ambiente. Perdón, pregunto, ¿me estoy explicando o no? Estoy haciéndolo de manera muy sencilla, ¿sí? Perfecto, perfecto. Ok, entonces la revolución industrial, perdón, la revolución de la agricultura es una revolución. Cambia todo, aparece la agricultura y aparecen las ciudades. Las ciudades no existen antes de la agricultura. Y cuando aparecen las ciudades, aparece el concepto de protección, de muralla. Surgen los ejércitos. ¿Me entiende? Porque si tengo un terreno que considero que es mío, donde yo cultivo, tengo cosas que son propias, manejo alimentos que me pueden servir para sobrevivir durante meses y años, entonces tengo que cuidar eso. Aparece otro concepto interesante, la distribución del trabajo. No todos se dedican a trabajar. Unos tienen que cuidar a los que trabajan y cuidar el alimento, entonces aparecen los ejércitos. Otros tienen que gobernar. Aparece el concepto de gobierno. Todo, todo se complejiza absolutamente por el hecho de esta revolución cultural que proporciona la agricultura. Qué lindo, ¿no? Entonces, mucha gente tiene tiempo ahora para estudiar, tiene tiempo para inventar, para crear nuevas cosas, y entre ellos el gobierno humano. Entonces, aquí aparece el concepto de Estado, o Estado complejo, lo que nos ha llevado al desarrollo de las civilizaciones. Las primeras civilizaciones humanas se crearon en torno a la fértil media luna, y ese fenómeno está relacionado con que en la fértil, ahí está, fértil, media luna, se dan los grandes sembradíos, los grandes movimientos de agricultura. Estoy hablando todo lo que ocurre alrededor del río Tigris, el río Éufrates, y un poco más hacia el sur, ¿cierto? Y bajo la Palestina, sea todo un proceso de desarrollo cultural como el caso del mundo egipcio, y luego ustedes conocen la otra historia del mundo greco-romano. Pero todas esas grandes culturas son estados superiores, complejos, grandes civilizaciones, se dieron gracias y por el hecho de la revolución de la agricultura. ¿Y hace cuánto pasó eso? Bueno, eso pasó del 3000, 4000 a.C., que cuando empieza a aparecer la escritura. Las grandes civilizaciones minoica, la egipcia, tuvieron sus alfabetos, ¿no? El mundo griego, ellos desarrollaron sus alfabetos. Hay un antecedente de que la escritura aparece más o menos ya o claramente identificable en 1800, 2000 a.C. Hay una estela que se conoce como el Código de Hammurabi, donde se logró reconocer una escritura pictográfica, ¿cierto? Llamada cuneiforme, o sea, unas hendiduras que se hacen en tablillas de arcilla, y se descubrieron ahora un montón las tablas de Ebla, donde uno ha podido tener antecedentes de la historia de la humanidad en ese famoso mundo antiguo que dio origen producto de la revolución de la agricultura. Ahora, esta agricultura, dicen los grandes estudiosos, trajo un mover de desarrollo impresionante a la humanidad, como yo estoy diciendo, y aparece la escritura, el trabajo de los metales va asociado también a la agricultura. Luego, en la época de la agricultura, viene la época de los metales, ¿no? Y con el uso de los metales aparecen las armas de distintos metales hasta llegar al hierro. Los filisteos, por ejemplo, ustedes que están tan familiarizados con la historia de la Biblia, los filisteos eran temidos no solamente por los israelitas, sino por todo el mundo antiguo, porque los filisteos estaban en la época del hierro y dominaban la tecnología del hierro. Tener una espada de hierro al lado de lanzas de palo o de otros metales que son más delgados es como hoy día tener una metralleta frente a un arcabuz antiguo. Entonces eran temidísimos los filisteos porque justamente se habían asentado en las costas de la Palestina, donde están los grandes filones de hierro. Y ahí está la historia del coloso Goliat frente a David, y una metáfora interesante de cómo eran los pueblos y los desarrollos en ese tiempo se ve en esta lucha, porque imagínense que David lo vence con una onda con una piedra ancho, y el otro tiene una jabalina de hierro, y tiene espada de hierro, coraza de hierro. Entonces, es una cosa impresionante. Entonces, igual esta historia, que es una historia, yo creo que fue real, esto lo creo con todo mi corazón,
también se convierte en una metáfora de lo que eran las relaciones entre los pueblos, si uno lo medía en términos de tecnología. Muy lindo, ¿eh? Muy, muy fantástico. O no sé si a mí me parece lindo, me parece interesante, pero es una revolución gigante la de la agricultura. Estamos hablando entonces del salto de tramas sociales que son muy simples, ahora que son complejas, son estados, gracias a la transformación que produce la agricultura. Entonces, la agricultura es una revolución. Ahora entienden por qué es una revolución, ¿cierto? Es una revolución gigante que cambia todas las relaciones humanas. Y al aparecer el concepto de excedente alimenticio, entonces estamos a puertas del avance de la humanidad. Y eso hace algunos milenios atrás nada más, frente a miles, probablemente cientos de miles de años en que pasó muy poco. Por eso es que la agricultura es una revolución. Ahora bien, el tema de nosotros es la revolución industrial. Habiéndole explicado esto, uno dice, bueno, ¿hay muchas revoluciones? No, po. Después de la revolución de la agricultura, la otra gran revolución que ha tenido la humanidad es la revolución industrial, la que nos ocupa hoy, que nos permite entender los antecedentes a la revolución hispanoamericana. La revolución industrial es la siguiente gran revolución que tiene la humanidad, que produjo un cambio tan grande como lo produjo la agricultura en el mundo antiguo, que pasamos a ser hombres primitivos a tener ciudades, gobiernos, ciudades amuralladas, ejércitos y la aparición de grandes guerras también y todo lo que aconteció. Sí, efectivamente, porque la revolución industrial es un momento en que el ser humano fue capaz de producir bienes manufacturados, bienes de servicio a eh, a una velocidad que no para hasta el día de hoy. Ustedes me entiendan, y yo siempre lo explico de la misma manera a todos mis alumnos, ya sea alumnos que son de seminarios teológicos o en la universidad, les digo yo lo mismo. O sea, en este momento, mis queridos hermanos, miren qué maravilla poder tener, por ejemplo, un cuaderno. Este cuaderno me lo regalaron como cosa nada por ahí en una iglesia. Miren qué cosa maravillosa. Me lo regalaron. Esto es oro. 300 años atrás. ¿Me entiendes? Oro. Esto hay cuadernos de estos lindos, hay por ciento. Se creó este, pero no se creó uno. Se crearon 1000, 100.000, 1.000.000. Se siguen creando hoy día, se siguen haciendo mañana. Y para poder hacerlo, hacen los espirales. Y no se hizo esta espiral, se han hecho miles, se siguen haciendo espirales. Y así pasa con las peinetas, los cepillos de dientes, las tazas, los computadores, todo lo que usted tiene. Se está haciendo una escala sin fin. Y es por lo mismo el tema de que todas las grandes revoluciones humanas traen también problemas. El caso de la revolución industrial es el constante deterioro y la pérdida de recursos que probablemente no son renovables en el mundo entero. Pero estamos viviendo todavía los efectos de la revolución industrial. Se siguen produciendo cosas. Todo lo que usted ocupa, todo lo que usted necesita, se sigue haciendo. Imagínense esta cosa que tengo aquí yo con la que por fin puedo leer un poco mejor. Un lente. Ni un rey hace 400 años tuvo la posibilidad de tener esta posibilidad que tengo yo de ir ahí a la esquina y encalillarme y comprarme uno. Ni un rey. Y es que fue muy difícil conseguirlo para Pastor Luciano. No, tiene usted, si se me quiebra, compro otro mañana, y si se me pierde, compro otro pasado mañana, y siguen haciendo y aparecen más, y se sigue haciendo porque es una revolución industrial. Es una revolución. ¿Qué les parece? ¿Entienden el concepto? Entonces, tan impactante ha sido la revolución de la agricultura como la revolución industrial. Son dos grandes revoluciones que ha tenido la humanidad. Y las revoluciones hispanoamericanas, que son las que nos ocupan hoy día, o sea, estos alzamientos armados, revolucionarios y guerrilleros que han habido en América Latina contra ciertos gobiernos que consideran que eran gobiernos opresores, surgen en este contexto de la revolución industrial. Porque la revolución industrial, así como la agricultura trajo consecuencias, la revolución industrial trajo consecuencias también en las relaciones humanas. De ella, la más importante, y que es el primer antecedente y el más importante de la revolución hispanoamericana, es la aparición de la llamada cuestión social. Ya captó, ¿cierto? Usted está tomando apuntes, después revisa el video,
busca en internet, hace sus resúmenes, ¿no? Entonces, la revolución industrial provoca como efecto algo que se va a llamar la cuestión social. ¿M? Son cambios en las relaciones humanas. Eh, Así como aparecieron las ciudades en la época de la agricultura y se amurallan y aparecen los ejércitos, el gobierno, etcétera. Bueno, la revolución industrial va a provocar un gran fenómeno en el concepto de familia. Antes de la revolución industrial, la familia se organizaba en torno al campo y a la producción de la tierra. Por eso, por ejemplo, las familias eran muy grandes. En la época, y todavía usted sabe que la gente que vive en el campo suele tener más hijos y más familia que las personas que viven en las ciudades, ¿sí o no? En las ciudades se piensa muy bien. O sea, se casa una pareja hoy día que tiene vida de ciudad, vida de revolución industrial. No, no es una pareja que diga, vamos a tener 12 hijos. No, no, uno, dos, ¿ah? Tres. De ahí para arriba está difícil, ¿ya? Y eso, ¿ah? Pero en la época de la agricultura, las familias eran muy grandes y se asociaban en torno al tema. Además, que era una necesidad porque se necesita mano de obra para poder trabajar el campo, la tierra. Entonces, las familias tienen por sumo tesoro el tener hijos que son mano de obra para el trabajo y la subsistencia en el campo. Las familias son muy nucleadas en torno al trabajo de la tierra. Bueno, la revolución industrial provoca un cambio en ese tipo de relaciones humanas inmediato que se produce por el hecho de que comienza a haber una migración del campo a las ciudades. Eso ocurre inmediatamente. O sea, ya empiezan a ver las familias que necesitan salir del campo para ir a todo esto que está pasando en las ciudades, porque hay posibilidades de mejorar la vida. La revolución industrial accesa a otro tipo de servicios que la gente de los campos no podía tener. Y ya no es atractiva la vida del campo y empieza el proceso de migración campo-ciudad. Ahora ustedes me dirán, ¿esas cuestiones todavía están pasando hasta el día de hoy? Sí, pues porque los efectos de la revolución industrial se viven hasta el día de hoy. Claro, por supuesto, es mucho menos notoria. En Chile, yo no sé si usted sabe, el porcentaje de gente que vive en los campos. Según las estadísticas, me da la impresión del INE 2002, que vamos a tomar ese, ¿no? Porque hablan de que este está mal hecho, pero bueno, como sea, es aproximadamente entre un 10 y un 13% de la gente de Chile que vive en los sectores rurales. Todo el resto de las personas viven en las grandes ciudades. Deben empezar a pensar ustedes de dónde viene toda la comida. Bueno, muchas nosotros la traemos de fuera, porque otro elemento interesante de la revolución industrial es que nos accesa a bienes de servicio de distintas partes del mundo. Usted no vaya a pensar que el trigo o el pan que usted come es con trigo chileno. O sea, gran parte del trigo que nosotros consumimos, la harina, viene de fuera. El arroz y un montón de cosas, ¿no? Chile produce otro tipo de bienes y servicios, como el caso de Chile es un exportador de cobre. O sea, ahí están las grandes entradas de Chile y los servicios. Por supuesto tenemos agricultura, pero nuestra agricultura es de pequeña escala, si uno considera la cantidad que necesitamos para la sobrevivencia de los chilenos. Entonces, de un 10 a un 13% de chilenos que viven en los sectores rurales y que tiene vida de campo. Todo el resto estamos en la gran ciudad. Ustedes, los que son de Santiago, imagínense, viene una ciudad de 7 millones de personas. Impresionante. O sea, prácticamente la mitad del país está ahí, concentrado en la metropolitana. Increíble. Bueno, son fenómenos de la industrialización. Entonces le digo que una revolución, ¿ves? Se da cuenta que es una revolución y sigue abarcando los coletazos de esa revolución hasta el día de hoy. Hay quienes piensan que nosotros ya comenzamos a vivir una tercera revolución. Por supuesto, eso está discutible, ¿no? Pero yo creo que en alguna oportunidad les hablé de un escritor que me tuvo a mí muy entusiasmado cuando yo era bastante más joven, en la década del 90, era un seguidor de sus libros, porque él habla de este tema de las grandes revoluciones, y él cree que hay una tercera revolución que partió en 1950 en adelante, que es como la revolución cibernética, todo el tema que tiene que accesa a los chips, el tema de las computadoras, las comunicaciones. Él dice que es una tercera
revolución que está cambiando todas las relaciones humanas otra vez. Entonces él habla de estas revoluciones, de la agricultura, la revolución industrial y esta revolución cibernética o de los chips, le denomina la tercera ola. Así se llama su libro, ¿no? La tercera ola, de Alvin Toffler. Es un libro extraordinario. Había escrito, creo, antes otro libro muy interesante que se llama El Shock del Futuro. Yo primero leí la tercera ola, después leí el Shock del Futuro. Son libros re interesantísimos que leí alguna vez. Por ahí deben estar. A ver si me permiten. Porque si alguna vez pueden comprar esta literatura sería reinteresante, ¿no? O sea, no hay literatura evangélica ni nada de eso, no, literatura cultural, ¿no? Pero yo leí este primero, Alvin Toffler, La tercera ola. Aquí está, Alvin Toffler, La tercera ola, un librazo, ¿no? Gruesote, que se dedica a explicar en detalle y con los ribetes que él usa como escritor, todo este tema de estas tres olas que han azotado a la humanidad, dice él, trayendo bien y trayendo guerra, porque la tesis del libro de Alvin Toffler es que estas grandes revoluciones traen cambios muy buenos a la sociedad, pero también vienen aparejadas de grandes guerras y convulsiones. La agricultura trajo todas las grandes guerras del mundo antiguo, las guerras médicas, las guerras del Peloponeso, todo esto que pasó con el mundo de Atenas, Esparta, los romanos. La agricultura trajo toda esta guerra, dice él. Y la revolución industrial, curioso, que todas las grandes guerras que nosotros tenemos este último tiempo tienen que ver con la revolución industrial, porque es la lucha por estos bienes. Las luchas anteriores a la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría tienen que ver con los recursos de la tierra. Entonces, también trajeron esto. Y en su libro, él dice que esta tercera ola va a traer una guerra gigante al mundo. Y bueno, ahí él coloca él es un poco apocalíptico, Alvin Toffler, y él piensa que probablemente de esta tercera ola la humanidad no se salva. ¿Ya? Es un poco catastrofista. Pero, perdón que me puse a hablar de Alvin, pero muy interesante. Y después yo leí el shock del futuro. Entonces, el asunto es que este tema de las grandes revoluciones humanas hay que entenderlas así, que van provocando efectos en la cultura, en las relaciones humanas tremendas que provocan otros eventos. En este caso, la revolución industrial ha provocado un cambio de relaciones humanas y de los países que también originó las revoluciones hispanoamericanas, que son las que estamos estudiando en estas clases que vienen. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Opiniones? ¿Entienden de lo que estoy hablando? ¿Me he expresado bien? Mirita, veo por ahí, o a Janet, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? No quiero dejarlos con la posibilidad de Gerardo. Hace con el dedito para arriba. Muy bien. Ok. Bien, entonces tenemos una revolución industrial que provoca procesos de migración. Son en masa. Se cambian las relaciones humanas, las formas de familia y los campesinos se van a trabajar a las grandes fábricas. Y por supuesto, esto va a provocar también algo que es como el tema del mundo de la política hasta el día de hoy, y que denominan la acumulación del capital. Porque los bienes, los recursos empiezan a acumularse en pocas manos, producto del trabajo industrial, de que no todas las personas son dueñas de fábricas, no todos tienen la capacidad inventiva para desarrollar actividades económicas, como el caso de grandes empresarios. Y va a provocar unas relaciones quebradizas humanas que van a originar que todas estas masas que emigran del campo a la ciudad a trabajar a las fábricas comienzan a vivir los estragos de la pobreza y el aprovechamiento de estos grandes hombres que tienen estas fábricas. Entonces eso va a provocar la llamada cuestión social, que es un grito de parte de estos trabajadores que eran campesinos, que ahora son obreros, por mejores salarios, por mejores condiciones de trabajo, por salir del hacinamiento, la pobreza y emparejar un poco la cancha económica que provoca esta revolución industrial que concentra el capital. Entonces, las revoluciones hispanoamericanas que estamos estudiando se nutren de estos descontentos que surgen por estos obreros que emigran del campo a la ciudad
en un proceso revolucionario gigantesco llamado la Revolución Industrial. ¿Estamos? Ya. Ok. Entonces, voy a continuación a explicarles a ustedes. Ay, me fui de aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué hice? Ah, no, aquí estoy. ¿Me escuchan, cierto? Pensé que me había ido por un momento, dije, apreté algo y lo saqué a todos de la clase. Menos mal que no. Ya, ok. Por favor, si como voy a mirar un pequeño apunte que tengo aquí. Si alguien tiene una pregunta, levante el micrófono y lo hace directamente nomás. ¿Ah? Entonces, para no enredarlos tanto, lo que quiero es conversar con ustedes sobre algunos puntos que van a ser estos antecedentes ya más específicos a la revolución hispanoamericana que están enmarcados en la revolución industrial. ¿Ah? Entonces, estas revoluciones son consecuencia consecuencia económica de esta revolución industrial de la cual estamos hablando. Lo que ocurre primero y que causa estos descontentos es una acumulación del capital por parte de los dueños de las fábricas. El capital, en algunos casos, llegó a ser tan grande en manos de estos nuevos dueños de fábricas, estos empresarios, emprendedores, que se crearon las famosas o conocidas hasta el día de hoy sociedades anónimas, donde hay muchos accionistas que ni siquiera se conocen. El capital se mueve a pocas manos. Voy a tratar de explicar algunas cuestiones aquí que me parece que van a ser vitales. En la teoría de Marx, ¿ya? Que origina esta protesta llamada marxismo comunista o cierto, racionalismo científico marxista, lo que él dice es que lo que han provocado los dueños de las grandes fábricas es que los recursos o el capital que está distribuido en las personas que habitan este mundo, con este fenómeno de las fábricas, se acumula de una manera grosera en pocas manos. ¿Ya? En su teoría, él utiliza dos conceptos que para nosotros son muy importantes conocer, porque los vamos a ver en nuestras discusiones de política como pensadores sociales cristianos. Uno es el concepto del capital y el otro es la plusvalía. Dos cosas, para que lo anoten por ahí y estudien. Marx dice, mira, lo único que tienen los seres humanos es su tiempo, la plusvalía, el valor que tiene el tiempo que los seres humanos invierten para hacer algo en beneficio propio de su familia. Él dice que la acumulación del capital producto de la revolución industrial es grotesco porque hay una desvaloración en el valor, en el tiempo de los obreros, la plusvalía. Voy a explicarlo de manera muy sencilla. En la teoría de Marx dice que los creadores de las grandes fábricas han logrado encontrar una manera de acumular groseramente el capital robándole el tiempo a los obreros. ¿Cómo? Bueno, coloco una fábrica, desarrollo una idea, produzco algo que le interesa a todos y ofrezco dinero por trabajar produciendo ese bien que yo tengo, ¿no? Ese que puedo manufacturar. Entonces lo que hago es que si el valor del tiempo del obrero para trabajar para mí como empresario, dueño de una fábrica, el valor del obrero es 10, yo puedo acumular mucho capital si le pago 2. Entonces, estoy quedándome con el 8%, esa plusvalía del obrero, y acumulo capital. Bueno, ustedes entenderán que si yo tengo 10 obreros, ya no es 8 lo que acumulo, sino 8 por 10. Si tengo 100 obreros, es mucho más. Si tengo 1000 obreros, es mucho más. Entonces, producto de la revolución industrial, las fábricas dan la posibilidad para que grandes grupos económicos se hagan del capital. Esa es una
ese es uno de los antecedentes de las revoluciones hispanoamericanas. Llegamos a una situación de desigualdad tan grande que provoca rabia en otros grupos que no logran acumular capital y que, es más, ni siquiera ven la retribución de su tiempo. O sea, esta relación entre capital y plusvalía, que son dos conceptos que trabaja Marx y Engels y que forman parte de la teoría marxista. ¿Vamos? O sea, por eso digo, uno debe reconocer que Marx está haciendo una reflexión en torno a situaciones que son reales y que están aconteciendo en el mundo. No estoy validando yo toda la teoría de Marx, sino que estoy tratando de ponerme en el contexto donde están sucediendo los hechos. ¿Se entiende ese concepto, cierto? Capital y plusvalía. Entonces, la acumulación del capital es un efecto de la revolución industrial que va a ser antecedente a las revoluciones hispanoamericanas. Bueno, esa acumulación provoca desigualdad y la desigualdad nos lleva al segundo concepto que trabajo esta noche con ustedes, la cuestión social. La cuestión social, que es la problemática entonces que sufrieron los obreros, producto de la mecanización, por así decirlo, del campo, las migraciones a las ciudades y las consiguientes malas condiciones de trabajo que van a tener ellos, de hacinamiento, de higiene y de la vida en general. Claramente, esta historia no se dio al mismo tiempo en todos los países. ¿Saben? La revolución industrial parte en lugares como Inglaterra, con una primera revolución industrial, con una segunda revolución industrial. Ahí está el tema del barco a vapor y todas esas cosas que ustedes aprendieron en el colegio, ¿no? Nosotros vivimos nuestro problema social al principio del siglo XX. La revolución industrial es mucho anterior, ¿no? En Europa. Pero en nuestro país la cuestión social se da en el siglo XX. Y ustedes van a ver que aquí en Chile, alguien creo que escribió en el chat, ¿no? Sí, la cuestión social entre los burgueses y el proletariado, dice Elizabeth Suárez muy bien. Y Harold Peña nos dice, o el pago con fichas como fue en Lota. Exactamente, hay una situación de abuso gigante. El sistema de ficha era brutal y despiadado. O sea, una persona trabaja de sol a sol y le pagan con fichas con las cuales puede comprar en la misma pulpería del dueño de la mina donde se sacaba el salitre. Entonces, todo esto va a provocar revoluciones en el mundo. En Chile van a haber revoluciones políticas producto de la cuestión social aquí en Chile, pero esa cuestión social se dio en distintos países, distintas naciones de América Latina. Entonces, el antecedente de estas revoluciones hispanoamericanas que vamos a estudiar, la cubana, la chilena, la nicaragüense, etcétera, tienen como elemento que subyace la revolución industrial, la acumulación del capital, la pérdida del valor del trabajo de los obreros y la situación de hacinamiento en esta llamada cuestión social. Chile es terrible, ¿no? La gente no podía ni siquiera sentarse en el trabajo, por eso es que tuvo que haber una ley que se llamó la ley de la silla, creo que sea en 1912, 1914, por ahí debió darse la famosa ley de la silla, que por fin, por las luchas de los sindicalistas, se logra tener esa ley para que la gente se sienta un rato. O sea, es un derecho, una ley. Pero si no, la gente que trabajaba, los obreros, no tenían derecho ni a sentarse en el trabajo. Los obreros aquí en Chile, no es el tema de esta clase, porque yo quiero hacer una panorámica que nos sirva de base para hablar de las revoluciones en cada lugar, pero aquí en Chile, por ejemplo, el tema de las piezas redondas era brutal. O sea, la gente vivía en piezas redondas que eran todas con paredes prácticamente de cartón y yeso, donde vivían en hacinamiento 8, 10, 15 familias que se peleaban, un lugar donde salía el agua, no había alcantarillado. Chile tenía sistemas de acequia al primeros decenios del siglo XX, o sea, toda el agua que se junta del baño con la de la ropa, el jabón, va corriendo por las mismas calles de la ciudad. Son situaciones terribles, ¿no? A principios del siglo XX, de cada 10 niños que nacían, 7 se morían por las condiciones de insalubridad que había en nuestro país. La expectativa de vida a principios del siglo XX en nuestro país era de 45 años, 40, 45 años. Esa persona a esa edad estaba viejísimo para morirse. Imagínense, yo tengo 52, soy como un lolo. ¿Ah? No tanto, pero bueno. Eran terribles las condiciones que habían a principios del siglo XX.
Y eso se dio por la cuestión social. Entonces, esta es una problemática que van a enfrentar todos los países que están en el ruedo de la cuestión social. Elizabeth Suárez nos dice por acá, en Chile, en Iquique, la matanza de Santa María. Claro, porque se está viendo el problema social en Chile y están surgiendo los primeros luchadores. Entre ellos, uno de los que ustedes tienen que saber es de don Emilio Recabarren, ¿no? Emilio Recabarren es uno de los primeros sindicalistas que está luchando por los derechos de los obreros, sobre todo del norte salitrero, que llevó mucha migración de los campos a trabajar y a incorporarse al mundo de la técnica y de las fábricas, en este caso la explotación minera del salitre. La matanza de la Escuela Santa María es uno de los íconos de esta lucha, porque el Estado trata de imponer orden, entre comillas, y como con verdaderos lanceros a caballo matan a muchos obreros por el simple hecho de pedir mejores condiciones salariales, ¿no? Eso es la matanza de Santa María, creo que fue en 1906, por ahí debió ser más o menos. Entonces, sí, no me equivoco al decir que la cuestión social se empieza a vivir a principios del siglo XX. Emilio Recabarren funda el Partido Social Obrero en 1912. Hay un partido de inspiración de defensa a los derechos obreros en el contexto de esta revolución social o de la cuestión social. Y luego va a ser el fundador, se va a entusiasmar con ideas más radicales todavía al ver que no logra tener tanto éxito, su lucha social se pone más radical y termina siendo representante del pensamiento de Marx en Chile y funda el Partido Comunista en 1922, creo, ¿no? Ustedes pueden revisar esta fecha, porque la memoria es frágil, puedo equivocarme, ¿no? Pero ustedes pueden revisar ahí para ver si me equivoqué en algún par de años ahí. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, dos elementos interesantes. La acumulación del capital. Segundo, la cuestión social, ¿no? Y empiezan a surgir las propuestas, pues, las propuestas teóricas y las propuestas prácticas a la salida de la cuestión social, que va a ser antecedente también de las revoluciones hispanoamericanas, y usted va a poder darse cuenta de el caliz, el tono, el color que van a tomar estas luchas. Owen y Fourier, escribe Owen, O-W-E-N, y Fourier, como suena, proponen el llamado socialismo utópico. Importante definir, ahondar, estudiar sobre este concepto. El socialismo utópico es un tipo de socialismo extremista, ¿no? Que se proponen cuestiones que no se pueden lograr. Entre las ideas que tenían Owen y Fourier estaban en que la única manera en que se puede solucionar o enfrentar la problemática de la cuestión social es colectivizar la fábrica. O sea, que las fábricas sean gobernadas por colectivos. Es curioso, pero esa cuestión que es utópica, que no funciona, que puede tener muy buenas intenciones, ¿no? Porque es como, claro, es quitarle las fábricas a los dueños de las fábricas y pasársela para que los obreros, de manera colectiva, las administren. Se intentó hacer en regímenes que eran un poco extremistas y nunca funcionó. Si el caso, por ejemplo, de la Unidad Popular en Chile, ustedes, claro, un izquierdista está muy enojado conmigo, pero es la pura realidad, ¿no? Profesores administrando fábricas técnicas que no tenían idea, ¿no? Que ellos hacían clases y se dedicaban a administrar en la Unidad Popular y hundieron las fábricas, ¿no? Porque el colectivismo no funciona. Ahora es curioso, fíjense que dentro de la Convención Constitucional muchos de estos constituyentes eran y son de ideas colectivistas. El colectivismo nunca ha funcionado. ¿Qué está detrás de la idea del colectivismo? Bueno, Owen y Fourier, que ustedes tienen que investigar. Entonces ahí tenemos una tercer antecedente, ¿cierto? Que es necesario conocer como contexto para entender por qué el cómo de nuestras revoluciones hispanoamericanas que han sido tan sangrientas, han sido tan fuertes. Patricia Palma nos dice acá en Chile, poder popular en las fábricas con los sindicatos tomándose las fábricas. Así fue. Es el colectivismo, el llamado colectivismo. Y aparece también la propuesta del socialismo científico. Los medios de producción, o sea, las fábricas, en otras palabras, deben pasar a poder del proletariado, de tal forma que la propiedad será colectiva o será
comunitaria, más radical todavía. Los medios de producción, el proletariado, la burguesía, son otros elementos de análisis, conceptos de análisis del marxismo. Habíamos hablado del capital, ya habíamos hablado de la plusvalía. Bueno, en la teoría de Marx, que sustenta todas estas propuestas de salida de la problemática social, que son propuestas todas extremistas, se empieza a trabajar con el concepto de el proletariado y el concepto de la burguesía. Fíjense que interesantemente, las revoluciones hispanoamericanas son todas violentas en América Latina porque embeben de la Revolución Francesa, que fue violenta, y toman el concepto de enemigo que tiene la Revolución Francesa. Para los franceses, el enemigo es el que no cree igual que uno, y por tanto, lo que merece el enemigo es la muerte. Ustedes ven que la Revolución Francesa, Robespierre y todo su grupo hicieron el sacrificio de un montón de otras personas que no pensaban igual que ellos, le cortaron la cabeza. Famoso Robespierre por tema de los decapitamientos en la Revolución Francesa. O sea, no hay grises en la Revolución Francesa. Se es amigo, se es enemigo. Se es bueno, se es malo, según lo que uno crea. No hay posibilidades de conversar. Bueno, las revoluciones hispanoamericanas, mis queridos alumnos, han sido violentas en América Latina, me refiero a la nicaragüense, la cubana, la chilena. Todas las revoluciones tienen este concepto de la Revolución Francesa, que divide al mundo entre buenos y malos. Entonces, ustedes con esta idea, al conocer la historia, podrán darse cuenta que estamos viviendo una etapa complicada en nuestro país, porque hemos vuelto a estas ideas maniqueas. ¿Cierto? El maniqueísmo es la idea de que el mundo está dividido en dos partes, nomás está el negro y el blanco, nomás. Entonces, las ideas maniqueas son así, no existen puntos de encuentro, de diálogo, sino que o tú piensas una cosa o piensas otra. Y los que están a un lado te ven enemigo y los del otro lado te ven enemigo a ti. Entonces, se radicalizan las relaciones humanas y se llega a la revolución. Es complicadísimo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, ahí Marx trabaja con estos conceptos, ¿no? El proletario es un obrero. El proletario es el pobre. Pero una cosa interesante, el concepto de proletariado es de un pobre, de un obrero que tiene conciencia de clase. Esa es la definición. ¿En qué es distinto un obrero común y corriente, un pobre común y corriente, a un proletario? Que el proletariado tiene concepto de clase. O sea, sabe de qué clase es. Sabe que hay otras clases. En otras palabras, es pobre, pero sabe que lo están jodiendo. Tiene conciencia de clase. Nosotros comunistas que hablan mucho de este concepto dicen, bueno, tenemos que fortalecer el proletariado, porque para ellos hay una diferencia entre el obrero común y corriente y el pobre que tiene conciencia de que probablemente lo están timando, lo están jodiendo. ¿Sí? Aquí tenemos un mexicano, yo estoy utilizando palabras que usamos en Chile que aquí no son ofensivas, ¿no? Pero que lo están maltratando, ¿no? A eso me refiero. Ese es el proletario. Y el burgués es aquel personaje que tiene una posición económica que le permite accesar y ser dueño de los medios de producción. El medio de producción es la fábrica y el que accesa a la acumulación del capital. ¿Vamos? Entonces, en este pensamiento científico, marxista, socialismo científico, el proletariado tiene que llegar a hacerse de los medios de producción, de las fábricas. Es la única manera de solucionar la cuestión social. O sea, los problemas económicos, los problemas que hay entre nosotros, se solucionan en que la propiedad privada, en este caso, ¿cierto? Los medios de producción se colectivicen y el proletario se haga dueño de la fábrica. Cuestión que tampoco no ha solucionado los problemas económicos nunca. Pero era parte de las soluciones que se planteaban y que son antecedentes al tipo de revoluciones que hemos tenido nosotros en Hispanoamérica. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Cualquier cosa me detienen. Entonces, tenemos el pensamiento de Owen y Fourier, el socialismo científico, y también aparecen algunos pensadores más extremistas, y hoy se han puesto bastante de moda, como es el caso de Proudhon y Bakunin, que son los
fundadores del anarquismo. Ellos creen en una sociedad que debe negarse a la existencia del Estado. El Estado, en palabras de Tomás Hobbes, es un monstruo, pero es un monstruo necesario. El Estado es una creación, aparte de nosotros, que debe llevar el monopolio de la violencia. O sea, entre nosotros hacemos un acuerdo constitucional, el contrato social de Rousseau, ¿no? En que nosotros no nos levantamos la mano los unos a los otros y le pasamos este poder de golpear al otro al Estado, que por eso es un monstruo, porque tiene el poder de la violencia. Y por la misma razón, tenemos que tener constituciones que nos aseguren derechos frente a ese monstruo que lleva el poder de la violencia. O sea, entregamos el poder a un grupo de personas que administran el Estado cada cierto tiempo, pero les colocamos ciertas reglas constitucionales para que no abusen de nosotros. Por eso es que existe un contrato social, una constitución. La constitución son reglas para controlar el Estado, porque es un monstruo, pero es un monstruo necesario, porque nosotros no nos podemos pegar. El monopolio de la violencia lo tiene que llevar alguien aparte de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene intereses individuales. Y si nosotros ponemos primero nuestros intereses, vamos a terminar en un caos. Cada uno hace justicia por mano propia, estamos en el caos. Entonces, como el lobo, el hombre es el lobo del hombre, decía Leviatán, tiene un concepto, perdón, Hobbes, tiene un concepto malo del hombre, porque tiene una idea teológica del hombre es malo, está caído. Entonces necesitamos darle ese poder al Estado. Pues bien, ese único elemento que ordena la sociedad, el Estado, y que lo ordena cuando tiene una constitución, un contrato social bien hecho, que lo restringe para que en el uso de la violencia sea lo más justo posible, ese Estado, que es lo único que tenemos nosotros, en el punto de vista de los anarquistas, no debe existir. Eso es tan peligroso el anarquismo, porque el anarquismo nos quita lo único que tenemos, un monstruo injusto, tan injusto como el hombre, pero que nos evita el caos. Entonces, el pensamiento de Proudhon y Bakunin, los fundadores del anarquismo, debemos tratar de eliminar el Estado. ¿Ya? Y intentar matar todas las instituciones que hay, toda forma de poder, para luego entrar a una sociedad nueva, comunitaria, donde los seres humanos nos organizamos. Es como un paraíso en la Tierra. O sea, el anarquismo es muy parecido al comunismo, solo que es más radical, ¿no? Que no cree en la forma de Estado. El caso del comunismo es más regular, es más reglamentario y instrumentaliza al Estado. Pero acá los anarquistas son generalmente la primera línea del movimiento comunista, los usan para que creen el caos y luego quienes organizan el mundo nuevo son los comunistas, porque esta cosa que proponen los anarquistas no funciona, esta cosa de que matemos todas las instituciones y hacemos un mundo nuevo, todos unidos como seres humanos que vamos a actuar súper bien y vamos a colectivizar la tierra y los bienes de producción, etcétera, vamos a ver un mundo ideal. Una tontera, no existe eso, no es posible en la vida de los seres humanos, como somos nosotros, por lo menos en nuestra situación caótica de pecado, imposible, ¿no? Y si no hablamos de pecado, de lo religioso, hablando desde la naturaleza humana, hemos probado en toda la historia de la humanidad que estamos profundamente arraigados al mal y al individualismo. Por tanto, la mejor creación que existe hasta ahora del mundo secular y la política es el Estado. El Estado es un Estado fuerte, Estado de Derecho, que nos asegure que nadie va a levantar la mano y que la levanten un grupo que nos administra a todos los demás cada cierto tiempo, pero con garantías y derechos constitucionalizados que restringen el uso de la violencia al Estado. ¿Se entiende, verdad? Eso. Claro, como dice Patricia aquí, la anarquía es la ausencia total de Estado. Así es, exactamente. En el caso del comunismo, ellos administran el Estado, ¿no? De ahí está la diferencia. Elizabeth Suárez nos dice, se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Si no se está de acuerdo con la ideología marxista, atacan y violentan físicamente. Así es. ¿Por qué? Porque siempre, no sé si han dado cuenta que Carlos Pérez, que hoy no nos acompañó, se me había olvidado contarle a ustedes que
parece que en su casa están con el COVID, su hijo tiene COVID y parece que Carlos también estaba un poco delicado esta tarde, por eso no está con nosotros. Él dice que uno de los problemas de la izquierda es que siempre han considerado que la partera del nuevo mundo es la violencia. Por eso es que las izquierdas no se retienen, siempre justifican la violencia y no pueden dejar de justificar la violencia porque la violencia es la que les permite que en el caos puedan ellos resurgir para tomar el gobierno, porque democráticamente nunca llegan al poder. El comunismo no llega democráticamente. La única vez, y por eso que les duele tanto, que lograban hacerlo fue aquí en Chile, a través de una elección democrática como fue la de Salvador Allende, apoyado por la Unidad Popular, pero que tampoco fue mayoritaria, porque él también se ha preocupado de explicarnos de que eso fue un 30%, ¿no? Y el Congreso dio la posibilidad. Pero aquí que por mayoría se logre un gobierno comunista o algo parecido, está difícil. La Convención Constitucional que pasó nos lo acaba de mostrar. Hay una feminista, creo que se llama Javiera Arce, ustedes buscarán por ahí después. Javiera Arce, una connotada politóloga, feminista, muy, muy extremista y medio loca para mí por esta cosa de feminismo extremo, pero fíjense que interesantemente en una entrevista ella ha reconocido que este rechazo a la constitución que vivimos es la derrota más grande de la izquierda en 50 años. Y dice que Boric, su gobierno y todos estos cabros infantiles políticos no quieren reconocerlo o lo han tapado. Pero efectivamente, porque era la posibilidad que ellos tenían de replantear el modelo estatista y el modelo que tiene el marxismo por la vía democrática, que todos los chilenos han dicho, apruebo. Pero Chile les dijo que no les gusta el estatismo, no les gusta la violencia y todas estas cosas extremistas. Fue la emoción del octubrismo y toda esa cosa que llevó a que la gente quisiera una nueva constitución, pero luego, cuando el chileno se da cuenta de que se trata de esta cuestión, dice no. Entonces, es muy difícil que a través de la vía democrática los gobiernos de izquierda logren gobernar. Por eso, efectivamente, como dice, estoy de acuerdo con Javiera Arce, creo, de ¿es Arce, Patricia? ¿Sí? Sí, perfecto. Que ha sido una de las peores derrotas de la izquierda en estos últimos 50 años, o sea, efectivamente. Ok. Bueno, eso es lo que creen los anarquistas, ¿no? Vamos adelante. Ahí está el pensamiento de Proudhon y Bakunin, fundadores del anarquismo. Y uno pensará, bueno, ¿y dónde está la iglesia en todo esto? La iglesia en Chile recién está surgiendo como protestantismo extranjero, abriéndose paso en medio de un clericalismo católico romano gigante, ¿no? Muy ínfimo numéricamente. El movimiento evangélico crece con el estallido de avivamiento de los pentecostales, pero va a ser mucho más adelante cuando seamos una cantidad importante que podamos tener voz, que se escuche, ¿no? En la sociedad chilena. Aún somos el 20% prácticamente y recién, ¿cómo que nos están escuchando? Pero bueno, quien tenía una voz siempre la ha tenido la Iglesia Católica Romana. ¿Qué dijo la Iglesia? ¿Qué dijo el cristianismo? Bueno, aquí está el Rerum Novarum. Esta encíclica, también investiguen de ella, esta encíclica católica, Rerum Novarum, encíclica del Papa León XIII en 1892, se conoce como la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia también tiene una propuesta de salida a esta problemática de la cuestión social. ¿Y cuál es la propuesta de la Iglesia? Bueno, la respuesta de la Iglesia cristiana, católica en este caso, es una especie de llamado, pero llamado firme, ¿no? A tratar de ponerse al lado del trabajador con misericordia y con amor de prójimo. O sea, hay un llamado fuerte a que los dueños de las fábricas, los que están acumulando el capital, miren a sus trabajadores como dice la Biblia, ¿no? Que el Señor mira al servidor como su hermano y el que sirva como al Señor, no como a su patrón, ¿no? El caso de la epístola de Filemón. Interesantísimo. Entonces, en base a estas ideas de la Biblia,
también hay una propuesta del cristianismo que se expresa en la doctrina social de la Iglesia. Hace años atrás leí un libro que recomiendo, se pueden encontrar todavía en las ediciones Paulinas o alguno parecido que puedan pedir ustedes, pero que me ayudó mucho a mí porque hace un recuento del pensamiento social de la Iglesia de María Antonieta Huerta. Se llama Catolicismo Social en Chile, Pensamiento y Praxis de los Movimientos Apostólicos, de las ediciones Paulinas. Es un librazo que lo tengo casi todo de Guayengao, decimos aquí en Chile, porque es un libro muy interesante. Vuelvo, repito, de María Antonieta Huerta. Ahí ustedes tienen una mirada sobre el catolicismo social en Chile. Ahora, bueno, este Rerum Novarum 1892 es una etapa en que Chile se está haciendo recién independiente, ¿no? Hay toda una lucha del conservantismo con el liberalismo que se empieza a imponer y la aparición del parlamentarismo en Chile. Bueno, pero acá este tema de la doctrina social de la Iglesia va a tener mucha fuerza para la época del Concilio Vaticano II. En 1962, 1964, creo que fue el Concilio Vaticano II, se va, por el Papa Pío, se propone lo que se denomina el aggiornamento, o sea, el hecho de que no solamente son los curas, los padres, los que van a trabajar por los pobres, sino que cada católico, cada profesional, cada persona debe ser un agente de cambio en la sociedad. Por eso es que el Concilio Vaticano II fue muy fuerte, hay muchos cambios a la tradición católico-romana en esa época. No olviden ustedes que la Iglesia Católica es muy tradicional en sus lógicas. Y en este Concilio Vaticano II, por ejemplo, los curas dejan de hacer la misa en latín y de espalda a la gente. Ya miran a la gente aquí en adelante y comienzan a hacerlo en los idiomas vernáculos, en los idiomas de los países de las naciones donde ellos están. Entonces, hay un cambio gigantesco. La Biblia, que estaba en manos del análisis, de la hermenéutica de los curas, se le entrega a la gente, se promueve la lectura de la Biblia y empieza a hacerse muy de movimiento popular. El Concilio Vaticano II le abrió las puertas al ecumenismo también. No sé si ustedes vieron por ahí algunas de estas Biblias latinoamericanas que tienen muchas figuras o planteamientos de tipo gráfico latinoamericanista. Todo ese movimiento se comienza a dar desde el Concilio Vaticano II. Y aparece también la Revolución Carismática, ¿no? Que en un comienzo se llamó Movimiento Pentecostal Católico Romano. Y luego Movimiento Carismático y actualmente Renovación Carismática, creo que a partir de los años 80 en adelante. Entonces, todo ese movimiento de Rerum Novarum de 1892 del Papa León va a tener mucha fuerza en el Concilio Vaticano II, aquí en Chile. Para nosotros ese concilio va a ser muy importante, pero es importante para todo el mundo porque también desde el análisis de muchos teólogos, no pocos teólogos, el Concilio Vaticano II podría ser entendido como la reforma de la Iglesia Católica Romana. O sea, esa reforma que pedía Martín Lutero y que dio origen al protestantismo, podría ser la gran reforma que pedía Martín Lutero. Es decir, un cambio tan grande para el catolicismo que es considerada como la gran reforma de la Iglesia Católica Romana. Y tiene que ver con qué? Con la cuestión social. Tiene que ver en cómo la Iglesia enfrenta la problemática de la injusticia. Está interesante, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, todas estas cuestiones que hemos estado conversando, debo tenerlos aburridos como locos ustedes porque no hemos hecho un alto ni nada, y creo que es mejor pasar de largo ya, ¿cierto? Eh, todos estos elementos nos permiten luego entender por qué y cómo fueron las revoluciones hispanoamericanas, ¿no? Considero yo como profesor que es necesario tener este conocimiento contextual de la historia, que yo, por supuesto, con mis limitados conocimientos de pastor teólogo, les comparto a ustedes, ¿no? Porque hay mucho más que aprender de todo esto, ¿eh? Pero por lo menos que ya tengamos una panorámica, que tengamos algunas ideas, que nos ubiquemos en la historia, eso siempre nos va a ayudar, ¿eh? A ver,
Patricia nos... Ah, claro, Javiera Arce, Rifo, ella estamos hablando. Gerardo dice, hermano Luciano, me aclara algo cuando usted dice que no tenemos voz. ¿A qué se refiere bíblicamente? El Señor nos da autoridad. Disculpe mis inquietudes. No, quiero entender que lo que estás diciendo es que no hemos tenido una voz todavía nosotros que se escuche en el mundo del Estado, porque nosotros como movimiento evangélico recién estábamos naciendo acá en Chile. A eso me refiero. Claro que nosotros tenemos una voz, los creyentes, siempre tenemos algo que decir, pero me refiero como movimiento frente a situaciones de carácter nacional, internacional que está viviendo el mundo. La iglesia que estaba organizada para poder tener una palabra que fuera escuchada por todo, era la Iglesia Católica Romana, y lo hicieron a través del Rerum Novarum y a través de el Concilio Vaticano II en la década del 60. Elizabeth Suárez, adelante. Gracias, mi pastor. Con respecto a las revoluciones, desde mi opinión muy personal, que han servido para demostrar o visibilizar digamos, los sufrimientos de los trabajadores, en este caso el proletariado, ¿no es cierto? También ha servido para ir conquistando los logros que hasta hoy en día tenemos, a costa de mucho, mucho sacrificio, vida y todo lo que la historia nos está entregando como datos de lo que ocurrieron en esos tiempos. Pero las revoluciones han servido para eso, para ir avanzando y ir creando una sociedad mejor. Nos cuesta, claro, todo lo que usted dice estamos de acuerdo, pero como vivimos en un mundo tan desigual, con tanto egoísmo, entonces nos va a costar un poco más. Y yo creo que, tal como usted decía en un principio, que viene una revolución tal vez tecnológica, va por ahí. Pero aparte de las primeras revoluciones que pasaron, pienso que una de las más importantes y las más nefastas o sangrientas son las guerras en el tráfico de armas que originan también una revolución para destruir países, para después rearmarlo, reconstruirlo y muchas cosas más que se han visto dentro de eso. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Por ejemplo, me voy a ir a la Segunda Guerra Mundial, cuando se toman los prisioneros y los alemanes comienzan a hacer experimentos con los seres humanos para determinar diferentes enfermedades. Recuerdo yo leí el libro Los médicos malditos de Christian Bernadac, que relata ahí las atrocidades más grandes que se hacían con los seres humanos de todos los países que habían sido tomados prisioneros. Entonces, las revoluciones en sí son sangrientas, pero también ayudan a avanzar y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, cómo enfocamos esto y cómo mejoramos y cómo tratamos de estar un poco más tranquilos, no en la paz, porque la paz la da Dios. Imposible que nosotros la podamos tener, dar, digamos, pero Dios es el que nos da la paz, pero nosotros como cristianos debemos estar enfocados en, en esa línea, cómo tratar de mantener una armonía, una paz para evitar que lleguemos a estas catástrofes tan grandes como son las revoluciones de toda índole, porque la revolución empezó con la industrial, con la agrícola y todo, y terminamos en guerra al final. Eso, mi pastor. Mire, usted me ha ayudado un montón. Yo creo que nosotros vamos a ir terminando la clase de hoy hasta aquí y les sugiero que revisen bien la clase porque esta clase tuvo muchos elementos de la historia. Y no quisiera enredarlos más porque ahora viene los elementos que tienen que ver con la presencia de los Estados Unidos ahora. En todos estos elementos que subyacen a las revoluciones hispanoamericanas. Y ahí tenemos mucho que hablar sobre todo la doctrina de Monroe y cómo se portó en su política exterior los Estados Unidos. Entonces, como eso es muy largo, yo quisiera dejarlo hasta aquí, que ustedes revisen la clase y puedan nutrirse un poco de conocimientos históricos que nos permitan adentrarnos en la segunda clase. Pero quiero retomar y terminar con lo que está diciendo mi hermana, pero déjeme primero hacer el resumen pequeño. Entonces nosotros estamos estudiando los antecedentes de la Revolución Hispanoamericana.
hemos estudiado el concepto de revolución. En general, le he explicado que el mundo no ha tenido revoluciones tan grandes como ha sido la revolución agrícola. Expliqué, utilicé el libro de Alvin Toffler para eso y algunos elementos de la historia y la antropología. Luego la revolución industrial, este concepto de la revolución industrial que ha provocado la producción en masa de un montón de bienes de manufactura, que cambió las relaciones humanas, provoca migraciones campo-ciudad, el hacinamiento, la aparición de la cuestión social. Y la cuestión social, que es el problema de los obreros, que va a originar acumulación de capital, etcétera, y que nos pone en el contexto de por qué van a surgir estas revoluciones hispanoamericanas. Revoluciones hispanoamericanas, me refiero no a las revoluciones de las naciones contra España, sino ya a las naciones que están cimentadas en este territorio y que comienzan a tener problemas en torno a la cuestión social. Entonces, empezamos a analizar puntos que se pueden considerar como antecedentes a estas revoluciones que nosotros vamos a estudiar, como la revolución zapatista mexicana, la revolución cubana, la revolución nicaragüense, la revolución de la Unidad Popular en Chile, etc. Entonces, ¿qué analizamos? La revolución industrial, la cuestión social como concepto, las propuestas que empiezan a ver desde lo teórico, práctico, hacia esta problemática de la cuestión social, como es el caso del pensamiento de Owen y Fourier, el socialismo científico, el pensamiento anarquista de Brum y Bakunin, la propuesta católico-romana a través del Rerum Novarum de León XIII y el Concilio Vaticano de la década del 60, el Concilio Vaticano II, y el comunismo de Marx y Engels, que es lo que hemos visto hasta acá. Yo creo que con estos elementos históricos es como suficiente, pero quiero terminar haciendo la reflexión con esta participación de mi hermana, Elizabeth. Mire qué interesante. Yo quiero que me entienda lo que va a decir mi hermana Elizabeth. Está ahí todavía, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí, pastor, si no me he Mire, movido. mire qué interesante. Usted como yo somos nosotros más conservadores. Pues yo le he escuchado a usted dar sus opiniones políticas, evangélicas, somos más conservadores, ¿ya? Pero fíjese que interesantemente cuando uno pone contexto histórico a las situaciones que acontecen, uno empieza a hacer un poco de causa común. Y por eso que usted dice, bueno, parece que las revoluciones son necesarias. Eso es lo que ha dicho ahora. Fíjese que interesante. Muchas personas que hoy están en la izquierda y que son hermanos nuestros de las iglesias, hacen causa común con los problemas sociales de la gente porque también han mirado estos elementos contextuales. Yo no estoy de acuerdo con ellos, yo no creo que las revoluciones sangrientas sean justificadas de ninguna manera. Yo creo que justamente un problema para salir de las situaciones sociales adelante es que el hombre interpone violencia. Yo no creo que la violencia sea la partera de la historia. Si alguien me pregunta, ¿han habido revoluciones que no sean sangrientas y que hayan traído cambios? Sí, está del mundo nuestro, está Martin Luther King. Del mundo religioso también podemos contar nosotros, ¿cierto? La revolución sin violencia de Gandhi. Y así, en la época más madura de Mandela y otros, que nos han mostrado que pueden haber cambios sin revoluciones sangrientas. Pero yo logro entender su comentario, porque soy conservador igual que usted, que cuando uno ve la otra parte, eh, el abuso, ¿cierto? La maldad humana, la injusticia, uno también puede ponerse al lado de eso. Entonces, ahí es donde nosotros como pensadores sociales cristianos siempre tenemos que conocer el contexto y tratar de ir a punto medio en cada una de las situaciones. Yo le vuelvo a decir, una vez recibí una crítica muy fuerte de hermanos evangélicos y decían, pero Pastor Luciano, ¿por qué en tal conferencia ha dicho que uno no puede hacer análisis histórico y filosófico sin el pensamiento marxista? Es marxista el Pastor Luciano. Yo lo que menos soy es marxista hoy día. Lo que menos soy. Pero yo reconozco como un hombre de ciencia e historia que uno no puede hacer análisis sin las propuestas de Owen, de Fourier, las propuestas de Marx, la cuestión Sí, social, el Concilio Vaticano II, el Rerum Novarum, porque son elementos que aportan a la discusión de cómo salir adelante de los problemas de desigualdad e injusticia. Pero no necesariamente con eso yo estoy diciendo yo creo en la revolución marxista, porque yo no creo. Yo no creo que la revolución es el camino, de ninguna manera. Yo creo que no puede haber
otra manera que no sea el entendimiento entre nosotros los seres humanos. Desde el mundo, desde el punto de vista secular, la democracia. Desde el punto de vista del cristianismo, el perdón y la misericordia y la restauración de los hombres y el cambio de la sociedad a través del ideario que tenemos nosotros como evangelistas, como gente que ha aceptado el pensamiento de Jesús de Nazaret. Pero su comentario me ayuda justamente positivamente a hacerles ver a ustedes que efectivamente hay una lucha social que surge de injusticia. La injusticia entre los hombres es una realidad. El abuso de los poderosos es una realidad. Yo le decía a estas personas, pero tú no crees que hay poderosos y hay oprimidos. Los hay, los hay. Jesús habló de ello. Dijo que habían poderosos y habían otros que habían oprimido. Entonces, esos elementos los toma la revolución, los toman los pensamientos de izquierda, los toma la teología de liberación. El problema es que no solamente toma, que el problema es que solo toma eso y no toma otros elementos que también son verdad. Cristo dice que el rico y el opresor también es un oprimido. Es un oprimido del pecado, es un oprimido del amor al dinero, que también debe ser liberto en su corazón. Entonces, el punto es que la propuesta que tiene Jesús de Nazaret y que debe dar lugar al pensamiento social cristiano es superior a todas. El pensamiento cristiano que trae misericordia, reconciliación entre los hombres, una igualdad posible, no utópica entre nosotros, una justicia que sea posible entre nosotros, esperando la venida del reino de los cielos que es perfecta y escatológica, entonces sí es mucho mejor que una propuesta de derramamiento de sangre y revolucionaria. Dejo la posibilidad que den algunas opiniones antes que terminen. Mi pastor, pero con respecto a eso, también hay que remontarse en la época en que se realizó las revoluciones. No había el conocimiento que hay hoy en día, no había la tecnología, no había cómo comunicarse. Era la única forma que esas personas tenían. Lo que pasa es que hoy en día, como historia, nosotros vamos entendiendo por lo que ellos pasaron y lo que tuvieron que hacer para salir adelante y para proyectarse en una mejoría como sociedad. Lo que no avalo tampoco la violencia, no, Perfecto. pero Lo sí, entiendo, ¿eh? sí, estoy de acuerdo en que hay que hacer una lucha tal vez eh, más espiritual con respecto a tener una mejor armonía, una paz. Nosotros, difícil que demos paz, pues si nosotros somos de guerra, pues pastor, Así es. somos guerreros. Así es. Entonces la paz la da el Señor, por eso que dice. Pero ahí es donde está precisamente el equilibrio que usted está hablando de dónde tenemos nosotros que situarnos, tanto en lo espiritual como en lo político, lo social, lo cultural, lo educacional, ¿no es cierto? Para tener un equilibrio y entender al otro, ser más misericordioso con el otro. Eso es mi Sin duda. pastor. Sin duda, hay algunos elementos en los que yo quiero aportar como profesor en Manalizar. Efectivamente, hoy nosotros contamos con más historia, contamos con más experiencias para poder enfrentar estas situaciones y debería bastarnos. El tema es que nosotros como creyentes sabemos que no basta, porque aunque tenemos experiencia en la historia, una verdad teológica es que el hombre continúa siendo exactamente igual que antes. El Sí, hombre evoluciona tecnológicamente en su cultura, pero el hombre de por sí en su corazón, en su mente no evoluciona, necesita un salvador. Y es por eso que, otra vez, el pensamiento social cristiano es tan revolucionario. Ahí sí que es revolucionario, porque reconoce una condición interna del hombre que no le permite de por sí solo, con el conocimiento, con la historia, salir adelante por sí mismo, sino que necesita un proceso de regeneración individual que es la base esencial del pensamiento teológico cristiano. Ah, por supuesto, claro, tenemos que. sí, El problema de estas generaciones que son utópicas hoy día, que ni siquiera quieren mirar la historia, o sea, ni siquiera quieren reconocer lo que pasó hacia atrás y plantean los mismos modelos, las mismas repeticiones cuando no ha funcionado. O sea, es peor todavía, pero hablamos ya de que esta generación millennial, la que es de ultra izquierdosa, es en extremo utópica y falta de argumentos y conocimiento empírico de la realidad histórica. Bueno, mis queridos, espero que les haya ayudado la clase, que les sirva. Es una pequeña introducción de lo que vamos a empezar a mirar. Es una pequeña introducción. Yo vuelvo a decir, yo también soy limitado y quiero que tengan un poco de misericordia conmigo. Soy limitado en mis conocimientos de la historia, de la antropología, pero lo que he podido aprender, yo lo pongo todo a disposición de ustedes
para que estudien, se nutran, ¿cierto? Y tengan esos contextos que permitan dar opiniones acertadas, lo más acertadas posible, sobre todo en el campo de la acción evangélica política, o sea, de nuestro pensamiento social cristiano. Porque lo que no podemos hacer nosotros es participar en política sin saber estas cosas, porque ahí uno no solo queda de ignorante uno, sino que uno deja mal al evangelio. Y eso es lo que no queremos nosotros. Queremos que el evangelio en todo sea dignificado a través del testimonio que nosotros podamos dar, no solo dentro de la iglesia, sino también en nuestro contacto con el mundo secular. Que Dios les bendiga entonces. ¿Qué les parece? Voy a parar la grabación y creo que por ahora